Hola jóvenes, bienvenidos una vez más al curso de Historia del Arte. Bien, y vamos a continuar entonces con el arte colonial. Seguimos con el trabajo de escultura. Bien, para la actividad de la semana antepasada, pues ustedes tenían que investigar sobre una escultura famosa de Guatemala o bien de la antigua Guatemala en el aspecto religioso. Y es que vamos a continuar precisamente con esto. Es muy importante que conozcamos algunas características de la escultura colonial. Muy importante que la primera etapa tiene rasgos renacentistas. También en la época colonial es el periodo en que Guatemala vivió bajo la dominación española, desde la conquista hasta su independencia. Esto pues todavía sigue viéndose en las obras que se han logrado conservar para el deleite de la actualidad. Un sentido profundo de la decoración. Numerosas figuras llegaron desde Europa. Se usaron varias técnicas. Hoy en día, pues podemos nosotros notar un poco más que no solamente se trabaja una, sino que también se hace una mezcla de varias técnicas. La escultura es influenciada por la escuela sevillana. Se centra en la iconografía religiosa de la Semana Santa y de la Navidad. Es por eso que aquí en la antigua Guatemala a muchos dicen, ¿verdad? Si sos de Antigua, entonces sos cucurucho, pero es parte de la vida y en cuanto al aspecto religioso del ciudadano de Antigua Guatemala. Un buen porcentaje es de la religión católica, no todos, ¿verdad? Pero recordemos que cuando en su momento pues nosotros platicamos un poco de la historia, pues sabemos que la religión nace a través del catolicismo y luego pues empiezan a haber todas estas subdivisiones o divisiones y la creación de nuevas religiones. Se tallaron gigantescos retablos en madera cubiertos de hojas de oro estofado combinados con pintura al óleo sobre tela. Bien, seguimos avanzando. Muy importante notar sobre algunas esculturas y algunos autores. Juan de Aguirre es de origen español y adoptó el hábito franciscano. Trabajó vírgenes y 2 imágenes nazarenas y pues su obra maestra es Jesús de la Iglesia de Candelaria, esto en Guatemala. Vamos a ver un nazareno, el Justo Juez en Quetzaltenango, también muy conocido. Luego vamos con Quirio Cataño. Es de origen portugués, desde la edad de 20 años se dedicó a la escultura, esculpió muchas imágenes, pero la que lo llenó de gloria fue la bellísima imagen del Cristo de Esquipulas, que entregó a la veneración pública en 1595. Desde entonces, pues el Cristo Negro de Esquipulas es muy famoso y tiene mucha devoción por los seguidores católicos. Luego, pues tenemos a Alonso de la Paz. Él esculpió la imagen de Jesús Nazareno de la Merced de Antigua Guatemala, una Magdalena, un Francisco de Asís y muchas obras más. Por supuesto, la más destacada de Antigua Guatemala, Jesús Nazareno. Pues quienes han venido a la Antigua Guatemala pues han podido experimentar que una de las hermandades que más trabajo tienen para esa semana, para la Semana Mayor, pues es precisamente la Hermandad de la Merced. Jesús de Nazareno es muy famoso a nivel nacional y también a nivel mundial, pues lo utilizan para como símbolo de también atracción turística en cuanto al aspecto religioso, por supuesto siempre con ese respeto, esa devoción y esa admiración en cuanto a la parte artística. Mateo de Zúñiga fue un notable escultor que vivió en Antigua Guatemala, a quien equivocadamente se le había venido aceptando como Evaristo Zúñiga. Recientes investigaciones han comprobado que el nombre es Mateo. Esculpió la maravillosa imagen de Jesús de Candelaria y muchísimas más. Algunas de ellas están en templos de Cobán y Salamá. Vamos a ver entonces Jesús Nazareno de la Merced y es la Merced que está en la capital y por así decirlo, Jesús Nazareno de la Merced del autor Zúñiga pues es el primero. Recuerden que cuando surge el traslado pues también todas las congregaciones religiosas se trasladan y por lo tanto, pues lo que hay en su interior. Es por eso que cuando la gente de la antigua Guatemala, una población, decide habitar y también
reactivar algunas congregaciones, pues entonces cada congregación decide tener sus propias imágenes. Muy interesante, hace alrededor de unos 15 años aproximadamente, Jesús Nazareno de la Merced, de la ciudad capital, hizo una visita a la antigua Guatemala y recorrió las calles en andas procesionales, un hecho histórico y realmente bastante enriquecedor para la población católica de la antigua Guatemala, pues no tenían la oportunidad de conocer dicha imagen. Bien, seguimos con los autores. Ahora nos trasladamos un poco a lo que es la pintura. Tomás de Merlo es un pintor guatemalteco que produce su obra en los albores del barroco antigüeño. Algunos de sus cuadros se exponen actualmente en el Museo Nacional de Arte Colonial. Pues bien, nosotros tuvimos una introducción la semana pasada sobre el Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala. Aunque hay cuadros de su autoría en algunas iglesias, tal es el caso de la pintura de la Virgen del Pilar con las monjas fundadoras. Esto se localiza en la iglesia de San Miguel de Capuchinas en la ciudad capital, ¿verdad? En la Nueva Guatemala de la Asunción, en el cual se hace referencia a las 6 monjas que fundaron el convento de las Madres de Capuchinas. En la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, las obras de Merlo en el Museo de Arte Colonial corresponden a la serie de la Pasión de Cristo, integrada originalmente por 11 pinturas. Bien, y aquí pues nos corresponde a nosotros parte de nuestra tarea. Nosotros vamos a investigar cuáles son esas 11 pinturas. Muy importante colocar la imagen y el nombre. Aquí hay algunas. Bien, y por lo tanto, así como se ve acá, la obra y el nombre es lo que nosotros tenemos que colocar. Luego, pues también vamos a hacer referencia sobre el lamentable hecho histórico del robo de las pinturas de Tomás de Merlo. Esto ocurrió hace algunos años en Antigua Guatemala, en la iglesia del Calvario. Si no tenían conocimiento del evento, pues eso es parte también de nuestra tarea. Debemos de investigar, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió, en qué año, en qué fecha aproximadamente, pues ocurre este hecho tan lamentable. Lastimosamente las pinturas jamás se pudieron recuperar. Sin embargo, en las paredes de la iglesia del Calvario ya están ocupadas por obras artísticas también de pintores antigüeños, ¿verdad? O más bien de Zacatepeques, no todos son de la Antigua. Tengo conocimiento de que hay de Jocotenango también. Y pues ellos donaron su trabajo para poder cubrir estos lienzos, ¿verdad? Estas paredes, para pues hacer menos doloroso cada vez que una persona pues iba al interior del Calvario y pues podía observar el atropello ocurrido a la iglesia y también pues a la misma población antigüeña. Bien, de algunas técnicas que ustedes investigaron hace algunos días, pues investigaron sobre la técnica del encarnado. Yo les coloqué acá un ejemplo, ¿verdad? El niño atado en la columna y el detalle de la espalda, que realmente pues se puede apreciar mejor. Vemos también en cuanto a la escuela antigüeña en la elaboración de las esculturas, unos datos muy importantes e interesantes. La escultura casi siempre pertenece a un retablo, ¿ya? Es muy difícil que vaya sola y normalmente por eso es que en las iglesias siempre las vemos sobre un retablo. Es de forma ondulada, quiere decir que siempre genera tener movimientos. Utilizan el estofado como técnica, quiere decir que tratan de vestirlo con esas láminas de oro para poder tener un mejor acabado. Hay dramatismo y es elocuente aflicción en los ojos. Vamos a ver unos ejemplos. Veamos la expresión del rostro. Era lo que decía, ¿verdad? La expresión de dolor, de sufrimiento, eso es muy característico en todas las imágenes o en todas las esculturas religiosas de la antigua Guatemala. Pues yo les invito a que investiguen un poco más sobre este tipo de expresión. Y es que realmente eso es lo que tratan de explicar o de trascender o de transmitir los artistas. Realmente que se vea algo real. Y miren acá el detalle del estofado, ¿verdad? En el manto de la imagen. Bien, pues esto sería todo.
Por ahora, en un archivo PDF, recuerden investigar las 11 obras de Tomás de Merlo, colocar el nombre y la imagen y también investigar sobre este hecho del robo de las pinturas en la iglesia del Calvario. Me dio muchísimo gusto saludarles, espero que tengan muy buen inicio de semana. Ya saben que si tienen alguna duda, pues con toda confianza pueden escribir para consultar. Hasta luego.